Señor, y ponemos en tus manos este servicio. Te pedimos, Señor, que no sea yo compartiendo tu palabra con mis propias ideas, sino que seas tú hablando a través de mí. Señor, que tú llegues a los corazones de cada uno de nosotros. Y aunque sea la misma palabra para todos, que cada uno reciba la porción que tú tienes para cada uno, mi Dios. Entrego en este momento este servicio, te pido que tú tomes el control y que seas tú, Padre Todopoderoso, quien dirija esta enseñanza en esta noche. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor, te oramos. Amén. El mensaje de hoy lo hemos titulado Una sola esencia divina. Y esta sola esencia va alineada con lo que les había prometido, que durante el mes de noviembre íbamos a estar hablando de doctrina, en qué es en lo que creemos acá. Entonces, la vez pasada, hace 8 días, estábamos hablando de la doctrina bíblica. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? Hoy, entonces, vamos a hablar de esa esencia divina, es decir, de Dios. Muchas personas dicen, yo creo en Dios. Sí, yo también. ¿Pero cómo? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar con Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 9 al 10. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo único al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Si vamos a hablar de Dios hoy y de la doctrina de Dios, tenemos que empezar hablando del amor de Dios. Este amor que fue manifestado por nosotros entregando a su Hijo único. Acá casi todos tenemos hijos y yo creo que logramos entender el sacrificio de entregar un hijo. Muchas veces nosotros decimos lo que sea, pero no me toque a mi hijo. Jesús dijo lo que sea por ti. Incluso entregó a mi hijo. Y lo entregó. No estamos hablando de algo que no hemos visto cumplir. Esto es ya historia. Esto no se encuentra solamente en la Biblia. Hay historiadores de la época que registraron el momento en que Jesús vino a la tierra, el momento en que entregó su vida en la cruz y también el momento en que resucitó y la tumba se quedó vacía. En este pasaje, solamente ahí, vemos a Dios en 2 personas. ¿Cuáles son esas 2 personas que vemos acá? El Padre y el Hijo, que fue enviado. Todo eso hace parte de la estrategia de Dios. Para entender un poquito cómo funciona esto, encontré un libro muy chévere, muy importante de hace muchos años, que fue escrito por Juan Calvino. Se llama Constitución de la Religión Cristiana. Cuando habla de la Trinidad, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, él dice, hay en un solo Dios, o lo que es lo mismo, en una sola esencia divina, una Trinidad de personas. Yo he escuchado personas que tratan de explicar la Trinidad en términos humanos, y no se puede. No se puede usar el conocimiento humano para explicar algo divino. En este caso, la Trinidad, siendo Dios uno solo, presentándose en 3 personas, es un misterio. Y un misterio es algo que la mente humana no puede entender. Nuestra mente es muy limitada, no lo logra entender. Es suficiente saber que es el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Me encontré un profesor de teología del año 250, por allá, en Roma. Se llama Sabelli. Él dice, estos nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
no señalan distinción alguna de Dios. Decir que son tres, enseguida protestarán que nombráis tres dioses. Decir que en la esencia una de Dios hay trinidad de personas y diréis lo mismo que dice la Escritura. Savelio invita a que nosotros digamos que la esencia de Dios está compuesta por trinidad de personas. Respecto de esto, Calvino pregunta, ¿cómo podrá el entendimiento humano comprender con su debilidad la inmensa esencia de Dios, cuando aún no ha podido determinar con certeza cuál es el cuerpo del sol, aunque cada día lo ve con sus ojos? Asimismo, ¿cómo podrá penetrar por sí solo en la esencia de Dios, puesto que no conoce la suya propia? Por tanto, dejemos a Dios el poder conocerse. Calvino invita a que simplemente descansemos en la palabra de Dios y que lo que sea la palabra de Dios sea lo que guíe nuestra fe y tomar una decisión inteligente sobre creer o no creer en la Trinidad. Entonces vámonos a la palabra de Dios. Esto es la declaración de la Iglesia Berea sobre Dios. La voy a leer y luego la vamos a desglosar en pedacitos. Creemos que hay un solo Dios, el Creador, que es infinito y personal. Él existe eternamente y su esencia divina contiene trinidad de personas, reveladas en las Escrituras como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es amor, Dios es justo, Dios es todopoderoso, todo lo sabe y está siempre presente. Él es la fuente de todo lo bueno y es el único objeto legítimo de adoración. ¿Cómo desglosamos esto? Creemos que hay un solo Dios. Esto lo encontramos en pasajes como Deuteronomio 6, versículo 4, Isaías 43, 10 y 11, Isaías 44, 6, Isaías 45, 22. Vamos a tomar el primero, Deuteronomio 6, versículo 4. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Hay un solo Dios, solamente Dios. Nosotros creemos que hay un solo Dios. ¿Por qué? Porque la palabra así lo dice. ¿Qué más dice en la declaración? Dice, creemos que hay un solo Dios, el Creador. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En hebreo se llama Elohim. Y Elohim significa Dios todopoderoso, creador, Dios creativo. Él creó todo lo que existe. Él es el creador. Te creó a ti, me creó a mí. Y como es nuestro creador, nos conoce. Creemos que hay un solo Dios, el creador, que es infinito. Es infinito, no tiene fin. No tiene ni principio ni fin. No hay nada que lo pueda contener. El Salmo 96, en el versículo 9, dice, adoren al Señor en todo su santo esplendor, que toda la tierra tiemble delante de Él. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Ese esplendor que más adelante en este salmo dice, no se puede medir. Y en otra parte de la palabra dice, no se puede contener, no hay un templo que lo pueda contener. ¿Por qué no lo puede contener? ¿Por qué ese esplendor? Porque es infinito y además es personal. Jeremías 29:12, haciendo referencia a que es un Dios personal, nos dice cuánto nos conoce. La palabra de Dios dice, en esos días, cuando oren, los escucharé. Él me escucha porque es un Dios personal. Me escucha a mí. En el momento en que yo digo, Padre,
Él voltea su oído a mí. Así lo dice un salmo. También pueden referirse a 1 Corintios 3:16, no lo vamos a buscar. Continúa la declaración diciendo: Él existe eternamente y su esencia divina contiene trinidad de personas, reveladas en las Escrituras como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy estamos viendo la doctrina de Dios. Dentro de 8 días vamos a ver la de Jesús y el Espíritu Santo. Hoy nos estamos concentrando solo en la de Dios. Juan 1, versículo 1. En el principio la palabra ya existía. Noten en sus Biblias que palabra está con P mayúscula. Eso denota divinidad. Jesús es la palabra. Siendo Dios, vino a la tierra y habló la palabra. Él se hizo la palabra. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Ahí habla de Jesús y de Dios. 4:24, adelantico, completa la Trinidad. Jesús está hablando y Jesús dice: pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús mismo dice: Dios es espíritu. Entonces en el 1:1 nos dice que era Dios con Jesús. Y ahora dice: es espíritu. Y son uno solo. En sus casas pueden leer ahí mismo en Juan, el capítulo 10, versículo 30, o en Hechos 5, del 3 al 4, que también hace referencia a la Trinidad y al Espíritu Santo. La declaración también dice: Dios es santo. Isaías 6, 3. Voy a leer desde antes, desde el 1. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Versículo 2. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Esto es una profecía de Isaías, una visión de Isaías. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. En el idioma que fue escrito este pasaje, repetir algo 3 veces es un superlativo. Santo, santo, santo significa santísimo. En este idioma no se diría muchísimas gracias, se diría gracias, 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 porque ellos no tenían superlativos. Entonces Isaías 6, versículo 3, está diciendo que Dios es santísimo. Y santísimo, superlativo, es el máximo, es el número 1, no hay nada más que eso. Cuando uno dice: ¿cómo te va con ese carro? Buenísimo. No puedo decir dentro de 8 días: no, me compré un carro mejor, porque estaba diciendo mentiras. O los hebreos no podían decir bueno, bueno, bueno. No, porque eso significa, ya el tercero ya significa que era el mejor de todos. ¿Sí? Bueno, hablando de santidad, sí podemos decir santísimo, sí podemos decir santo, 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 porque no hay nada ni nadie más santo que Dios. Él es santo y es en lo que creemos y está en nuestra declaración. Dios es amor. Su esencia es amor. No es que Él ama. No, nosotros amamos, pero nuestra esencia no es el amor. La esencia de Dios sí es el amor. ¿Por qué amamos nosotros si no somos Dios? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. A su imagen. Este es Dios. Y no, nosotros entonces comparados, si Dios fuera así, no nos alcanzamos a ver un microscopio. Y nos compartió unos atributos. El amor es uno de ellos. Imagínense el amor que sentimos por nuestros hijos, o por nuestra pareja, o por algo que nos gusta mucho. Y eso es solo un pedacito del atributo de Dios. ¿Cómo será el amor de Dios? Dios es amor. Primera carta de Juan está al final de la Biblia, los que la están buscando.
capítulo 4, versículo 8, dice: pero el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Oigan, si Dios es amor, ¿por qué existe la violencia? Bueno, respóndame eso, si usted me puede responder. ¿Por qué si existen los peluqueros hay gente mechuda? ¿Por qué es eso? ¿Por qué existen mechudos y los peluqueros sí existen? Porque no se quieren peluquear. No se quieren peluquear, no van al peluquero. La maldad en el mundo existe y no es porque Dios no exista, eso no es una prueba de que Dios no existe, no, es una prueba de que ellos no han buscado a Dios. Porque cuando lo busquen, su amor los va a transformar así como me transformó a mí y así como nos va a transformar a nosotros. Dios es justo, justo de justicia. Un juez se equivoca y hace juicios injustos y manda a la cárcel a personas inocentes. Romanos 3, versículo 26, está hablando de cuando Cristo fue castigado, sin haber pecado, sin haber cometido pecado. Él fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, pero él no cometió pecado. Y aún así fue juzgado y juzgado a muerte. En una cruz, como se juzgaban a los peores delincuentes de la época. Él tenía 2 soldados que eran delincuentes. Y en la historia de la crucifixión está la historia de esos 2 hombres. Contando la historia de cuando Cristo sufrió por nuestro castigo, llegamos al versículo 26, ahí en Romanos. Y dice: porque miraba hacia el futuro, y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Es justo en qué sentido? En que declara a los pecadores, es decir, a nosotros, nos declara justos. Y esto lo hace cuando creemos en Jesús. A los ojos de Dios, porque dice: a sus ojos somos justos. Cuando siento que el mundo se me cae y que todo el mundo es injusto conmigo, yo vuelvo a Dios. Y como sé que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y así lo dice la Biblia, entonces yo sé que Él es justo y que lo que estoy viviendo no es por culpa de la injusticia de otros, sino por un plan perfecto que Dios está llevando a cabo en mi vida y que más adelante lo voy a ver. Dios es todopoderoso, todo lo sabe y está siempre presente. Vamos a Proverbios 15, 3. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Cuando yo voy al baño, cierro la puerta y me siento en la taza del sanitario, ahí está Dios. Cuando yo me acuesto a dormir y estoy debajo de las cobijas y me tapo y nadie más me puede ver, ni siquiera la persona que tengo al lado, ahí están los ojos de Dios, están en todo lugar. Mateo 28, 19. ¿Se acuerdan la gran comisión? ¿Qué dice la gran comisión en Mateo? Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado, y tengan por seguro esto, 2 puntos. ¿Qué es? Yo estaré con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los Hasta el fin de los tiempos. No solamente está en todo lugar, no solamente lo ve todo y todo lo puede hacer, está siempre presente. Siempre. Y Juan 3:20, que está al final. Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. ¿Sabían que una de las estrategias de Satanás para debilitarnos es la culpa? Trayéndonos los errores del pasado, los errores que ya fueron perdonados.
sabían que cuando yo me arrepiento, si no me he arrepentido, la culpa no viene de parte de Satanás, viene de parte de Dios buscando arrepentimiento. Pero cuando ya yo me arrepentí, yo le pedí perdón a Dios por algo. Yo me arrepentí, le pedí perdón a Dios por la cantidad de infidelidades hacia mi esposa. Si yo hoy me siento culpable, es el enemigo atacando, porque yo me arrepentí. Pero si no me arrepiento de algo, si yo cometo un error hoy, si yo peco hoy, que de hecho peco, y todos los días, y no me arrepiento de eso, esa culpa es Dios poniéndola en mí. Entonces, ahí en Juan 3, el versículo 20, es importante entender que aunque nos sintamos culpables, tenemos que entender que Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Cuando dice aunque nos sintamos culpables, está haciendo referencia a aunque seamos pecadores y tengamos un motivo para sentirnos culpables, Dios es superior a esos sentimientos y Él lo sabe. Él es la fuente de todo lo bueno. Santiago 1, versículo 17. Dios es la fuente de todo lo bueno. Y es el único objeto legítimo de adoración. Deuteronomio 6:13. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. Ay, le juro por mi hijo. Eso no tiene ninguna validez. De hecho, en Mateo, Jesús nos invita a decir que tú sí seas sí, que tú no seas no, y no hay necesidad de jurar. El único objeto legítimo de adoración es Dios. Entonces, si yo estoy orando por mi hijo, significa que estoy adorando a mi hijo. Y terminemos con Mateo 4:10. Jesús, siendo tentado por Satanás en el desierto, Satanás empieza y lo tienta con las piedras. Entonces está en un ayuno largo, tiene hambre y Jesús le dice, y Satanás le dice, pero si tú puedes hacer milagros, convierte esas piedras en panes y ya, deje el hambre. Y Jesús le dice, no Señor, no lo voy a hacer. No solamente de pan vive el hombre. Satanás viene y le dice, si tú de verdad eres Dios, ¿por qué no te lanzas? Jesús le dice, no. Las escrituras dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y vuelve y lo tienta y le dice, yo le doy todo lo que existe. Y Jesús le responde en el versículo 10. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sirve únicamente a Él. Adora al Señor tu Dios y sirve únicamente a Él. Adora y sirve solamente al Señor tu Dios. El único objeto de mi adoración, el único objeto de tu adoración debe ser Jesús, debe ser Dios, debe ser el Espíritu Santo, debe ser Dios en su Trinidad de personas. Por eso es que los creyentes en Jesús podemos perder todo lo que tenemos y nuestra confianza sigue estando puesta en Dios. Así debería ser. ¿A ponernos tristes? Sí, claro. ¿Aprender de eso? Claro que sí. Pero solamente debo adorar a Dios. Así me lo enseña la palabra de Dios. Así me lo enseñó el mismo Señor Jesucristo, es decir, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Vámonos hoy con una pregunta para meditar en ella durante la semana. ¿Estoy adorando solamente al Señor mi Dios? ¿Estoy poniendo mi confianza solo en Él? ¿Hay algo en mi vida que me esté llevando a poner mi atención más en eso que en Dios? Si es así, no es porque yo sea lo peor del mundo, aunque me sienta así, como lo digamos en el versículo.
Si está sucediendo eso, lo único que estamos verificando es que somos humanos, que fallamos y que somos vulnerables y que dependemos de Dios. Por lo tanto, mi único objeto de adoración debe ser Dios. Debo volver a adorar a Dios. Llévense esa pregunta con ustedes y si hay algo que se esté robando la adoración de Dios, es hora de volver nuestros ojos a Él. Oremos. Mi Dios, Padre Todopoderoso, mi Señor, Padre Santo, yo te doy muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por hablarme a mí personalmente, recordándome de tu grandeza, recordándome lo poderoso que eres, lo grande que eres, recordándome lo mucho que me amas y recordándome lo especial que soy para ti. Señor, ayúdame a adorarte solo a ti, a confiar solo en ti, a creer solo en ti. Ayúdame a que cuando mi atención se esté desviando fuera de ti, que yo pueda conscientemente volver mis ojos a ti y buscarte a ti. Señor, yo te doy muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por cada una de las personas que están acá. Gracias por cada una de las personas que están viendo este video. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás hablando a nuestro corazón. Yo te pido que esto que tú has hablado a nuestro corazón no solamente se quede ahí, sino que podamos tomar acción en nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, que nuestra vida sea diferente, que nosotros, con nuestra manera de vivir, demos testimonio de ti y de lo que has hecho en nuestras vidas, mi Dios. Gracias, Padre Todopoderoso. Gracias por la Iglesia Berea Bogotá. Gracias por lo que tú estás haciendo acá. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el centro de esta iglesia, que tú eres el centro de mi vida y de mi corazón. Y te oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que se entregó por nosotros. Y te oramos con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y la iglesia toda junta dice, amén. Amén.